Hoy el gin tonic es una bebida elegante. Hielo grande, copa ancha, un ritual casi estético. Pero durante siglos no fue una bebida, fue una herramienta, una medicina amarga, un anestésico emocional y durante un tiempo, una droga barata que destruyó ciudades enteras. Y si ahora mismo tienes un gin tonic en la mano, lo que vas a escuchar puede hacer que no lo mires igual. Porque sin gin, el Imperio Británico no habría sobrevivido a los trópicos. Y sin tónica, Europa no habría podido conquistar medio planeta. Nadie creó esta mezcla para disfrutarla. La bebían para no morir, o para olvidar que iban a hacerlo. Esta es la historia del gin y del cóctel que nació entre la enfermedad, la guerra y la suciedad. La historia no empieza en Inglaterra, empieza en el mundo árabe. En el siglo IX, alquimistas desarrollan un instrumento clave, el alambique. No buscaban embriagarse, buscaban extraer, concentrar, purificar. El resultado eran líquidos extremadamente alcohólicos, infusionados con hierbas, raíces y especias. Aquello no se bebía por placer, se tomaba como medicina. Cuando esta tecnología llega a Europa, no entra por tabernas, sino por monasterios, los centros del conocimiento médico medieval. En 1269, en los Países Bajos, monjes destilan un alcohol aromatizado con enebro. No lo llaman gin, no lo sirven frío y no lo disfrutan. Dicen que cura la peste. No sabemos si lo hacía, pero sí sabemos algo. Funcionaba como anestesia emocional en una época donde la muerte era cotidiana. Durante siglos, el alcohol destilado existió, pero todavía no había encontrado el mundo que lo convertiría en problema. Europa está atrapada en guerras constantes, y soldados británicos luchan junto a tropas holandesas en campos fríos, embarrados, lejos de casa. Antes de la batalla, los holandeses beben un destilado de enebro. No brindan, no celebran. Beben para no temblar, para calmar los nervios antes de avanzar sabiendo que muchos no volverán. Los británicos lo observan, lo prueban y le ponen nombre. Dutch Courage. Coraje holandés. Y ahora detente un segundo. Imagínalo no como historia, sino como si fueras tú el que tiene que beber esto antes de salir a morir. Cuando esos soldados regresan a casa, no traen solo cicatrices, traen una costumbre. El gin entra en Inglaterra como bebida medicinal y militar. Al principio es cosa de ricos, se vende en boticas, se receta. Pero destilar es fácil, barato y pronto imposible de controlar. El gin empieza a bajar de los palacios a las calles y ya no volverá a subir igual. Finales del siglo XVII. Londres es una ciudad abarrotada, sucia y desesperada. En este punto, Inglaterra toma una decisión. Para financiar guerras y debilitar a Francia, el Estado libera la destilación de alcohol. Cualquiera puede destilar gin, sin licencias, sin controles. Es barato, es inglés y llena las arcas rápidamente. Nadie piensa en las consecuencias. El gin ya no se produce en destilerías, se destila en sótanos, en cocinas, en habitaciones húmedas donde el alcohol hierve entre ratas y tuberías oxidadas. Y aquí ocurre algo importante. El gin deja de ser alcohol y empieza a ser veneno. Para evitar impuestos, los destiladores ilegales adulteran la bebida. Añaden ácido sulfúrico, vitriolo, para que golpee más fuerte, y trementina, aguarrás, para imitar el sabor resinoso del enebro. La gente no bebe gin, bebe disolvente industrial. El resultado es brutal: cegueras, convulsiones, muertes lentas. Pero aún así, se sigue bebiendo, porque no se bebe para disfrutar,
Se bebe para no sentir. Londres entra en pánico. Violencia, prostitución, abandono infantil. El gobierno intenta reaccionar. Aprueba la ley del gin de 1736. Prohibiciones, impuestos, inspectores. Fracasan. Los inspectores son atacados, a veces linchados. Y entonces aparece el ingenio criminal. Un capitán llamado Dudley Bradstreet inventa algo nunca visto. Clava un gato de madera en la fachada de su casa. El cliente se acerca y susurra «Puss». Desde dentro, una voz responde «Mew». Si hay stock, el cliente introduce una moneda en la boca del gato y por un tubo oculto sale un chorro de gin. No es una taberna, no es una tienda, es probablemente la primera máquina expendedora ilegal de droga de la historia. Y hay una imagen que lo resume todo. En 1751, el artista William Hogarth publica una estampa llamada Gin Lane. En ella, una madre completamente borracha, con llagas abiertas en las piernas, sonríe mientras deja caer a su bebé por unas escaleras hacia una muerte segura. No es una metáfora, es propaganda estatal. Una advertencia visual. Esto es lo que el gin está haciendo con nosotros. Durante casi 75 años, el gin es culpado de destruir Londres desde dentro, no como un vicio elegante, sino como una epidemia. Y aún así, sobrevive, porque el gin, aunque peligroso, había llegado para quedarse. En el siglo XIX, Inglaterra necesita limpiar la imagen del gin. Nacen los Gin Palaces, locales brillantes, llenos de cristal, espejos y luces. Una ilusión de lujo para la clase trabajadora. Beber gin vuelve a ser aceptable, incluso respetable, pero su reputación nunca se limpia del todo. Sigue siendo una bebida con pasado oscuro, con peligro. Y entonces, el gin encuentra un nuevo propósito. Lejos de Londres. Viajamos al Imperio Británico, a India. Aquí el enemigo no es un ejército, es la malaria. Los europeos mueren por miles. La única defensa conocida es la quinina, extraída de la corteza del árbol de cinchona en Sudamérica. Funciona, pero es repugnantemente amarga. Se mezcla con agua y azúcar. Sigue siendo horrible. Hasta que en el siglo XVIII se inventa el agua carbonatada. Nace la tónica. Sigue siendo medicina, pero ahora es bebible. Casi. Los oficiales británicos tienen 2 raciones diarias. Gin, para la moral, tónica, para no morir de malaria. Alguien decide mezclarlos. No para crear un cóctel, para hacer soportable la medicina. Añaden cítricos, vitamina C, evitan el escorbuto. El gin tonic no nace en un bar, nace en un contexto militar. Es el sabor del imperio, de la colonización, de la supervivencia europea en los trópicos. Sin él, el imperio británico no habría resistido. Hoy, el gin vuelve a estar de moda. En 2009, las leyes cambian. Pequeñas destilerías resurgen. Sabores, botánicos, creatividad. Pero las razones de su éxito son las mismas de siempre. Fácil de producir, infinitamente adaptable, se mezcla con todo. La diferencia es que ahora bebemos historias sin saberlo.